El día de hoy nos acompaña la Magíster María Camila Patiño en una conferencia titulada Biodeterioro de colecciones biológicas, estrategias para su prevención y control. Ella es microbióloga industrial, magíster en museología y gestión del patrimonio. Obtuvo el título de máster en diagnóstico del estado de conservación del patrimonio histórico de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Es especialista en docencia universitaria. Trabaja en las líneas de cuidado y manejo de colecciones, procesos de biodeterioro de materiales y conservación preventiva, integrando los análisis científicos para la toma de decisiones. De especial interés por la docencia e investigación en el campo del patrimonio y las ciencias aplicadas a la conservación. No siendo más, bienvenida Magíster María Camila Patiño y adelante con su presentación. Muchas gracias, Juana, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como nos contaba Juana, la charla del día de hoy estará centrada en el biodeterioro de las colecciones biológicas, que puede convertirse realmente en un dolor de cabeza para las instituciones que custodian este tipo de patrimonio, especialmente en nuestros países pues, latinoamericanos, que pueden considerarse como con climas tropicales, y bueno, aquí es donde nuestros agentes biológicos pueden vivir muy felices en nuestras colecciones. Y quiero empezar esta charla con esta diapositiva para recordar simplemente que los agentes biológicos y su actividad sobre los materiales no actúan como agentes aislados, sino que están en continua relación con otros agentes abióticos, especialmente cuando hablamos de la humedad relativa inadecuada, la temperatura inadecuada, la iluminación, la contaminación, el agua, la presencia de agua, entre otros. Entonces, a partir de aquí, voy a enfocar esta charla un poco hacia entender esta relación de los agentes biológicos con el resto de agentes de deterioro que pueden estar presentes para nuestras colecciones. Y bueno, cuando nos vamos a la definición del biodeterioro, digamos que lo que podríamos encontrar en los libros es que el biodeterioro son todos estos cambios indeseados en las propiedades de los materiales debido a la acción de organismos vivos. Y pues como todos sabemos, esto conlleva un riesgo para la preservación de los materiales y en nuestro caso particular de las colecciones biológicas y toda la información que pueden aportar para los estudios pues en las ciencias biológicas. Bueno, como les decía anteriormente, esta charla no busca dar como soluciones universales o la cura mágica para el problema del biodeterioro, sino que pretende aportar elementos para que podamos entender en qué consiste este fenómeno, un poco desde las causas, los mecanismos y los efectos, para que de esta manera cada uno, y pues de acuerdo a las necesidades y los problemas que han detectado en sus colecciones, puedan pensar en estrategias que sean útiles y, digamos, aplicables a las condiciones de cada una de las instituciones y de las colecciones. Y bueno, para empezar con esta comprensión del fenómeno del biodeterioro, este esquema me ayudará un poco a mostrarles cuáles son los elementos fundamentales para que se dé este proceso de biodeterioro, tanto en las colecciones biológicas como en otro tipo de materiales. Y bueno, esto que vemos aquí es el llamado triángulo de la enfermedad, que ha sido traído de otros campos y que aquí en el área de la conservación de colecciones lo podemos entender como las condiciones fundamentales para que se dé un proceso de biodeterioro. Tenemos en esta esquina de arriba, en la punta de arriba del triángulo, la presencia de organismos, que vamos a ver más adelante, podemos estar hablando de macro o microorganismos. En la esquina derecha vemos las condiciones medioambientales, especialmente condiciones como la temperatura, la humedad relativa y la luz, que van a ser fundamentales para que pueda arrancar y darse este proceso de biodeterioro y que van a ser a su vez específicas para cada tipo de organismos. En la esquina izquierda vemos la composición de los materiales y hablaremos un poco de la importancia de comprender nuestras colecciones también desde la materialidad para poder entender también el riesgo al que están expuestas, especialmente pues, en el tema del biodeterioro.
Aquí va a ser de gran importancia entender si nuestras colecciones son de tipo orgánico o inorgánico y especialmente cuáles son esas moléculas que componen a nuestros ejemplares, los materiales de nuestros ejemplares. Si tenemos estas tres condiciones del triángulo de la enfermedad, podríamos estar seguros que puede darse un proceso de biodeterioro. Y hablaremos más adelante de cómo una estrategia puede ser tratar de controlar alguna de estas puntas del triángulo para minimizar o para detener los procesos de biodeterioro o para prevenirlos también. Bueno, sí vamos a hablar un poco de la punta de arriba de los organismos. Como les mencionaba anteriormente, podemos estar hablando de macro o microorganismos. En la parte macro, tal vez los más reportados han sido los roedores, las aves, los insectos y las plantas. Y en la parte de microorganismos encontraremos los hongos filamentosos, llamados coloquialmente como los mohos, las levaduras, las bacterias, las microalgas y las cianobacterias. Claramente, según el tipo de colección y según el tipo de ambiente, si estamos en un ambiente interior o exterior, nos preocuparán más unos que otros. Pero en general estos son los organismos que han sido reportados como agentes causantes de biodeterioro. Otro de los objetivos de esta charla es llevarnos a entender el proceso de biodeterioro como un proceso ecológico que tiene que ver no solamente con los organismos, no solamente se trata de lo que pueda hacer un organismo en un material, sino también de todas las relaciones que se dan en esta ecología del biodeterioro. Si entendemos nuestros ejemplares de las colecciones como el suelo, y entendemos a estos organismos que pueden ser agentes causantes de biodeterioro y entender también las relaciones que pueden darse entre los organismos y el material, el medio ambiente y también las relaciones que se dan entre los organismos. Esto nos llevará a entender el proceso de biodeterioro como un fenómeno más complejo, más dinámico y que no depende solamente de quién es el agente y cómo lo mato, sino de entender un montón de variables que pueden estar involucradas en los procesos y que nos darán herramientas para poder prevenirlos también. Bueno, en esta diapositiva veremos algunos ejemplos de cómo, conociendo los agentes de biodeterioro y su relación con el medio ambiente, podemos pensar en estrategias para su control. Vemos acá en la imagen superior el ejemplo de las cuevas de Altamira, que digamos no está relacionado específicamente con las colecciones biológicas, pero es un ejemplo muy claro de cómo, en este caso, el incluir iluminación en un lugar en el que no había iluminación antes, desencadenó el proceso de colonización de organismos fotosintéticos. Solamente conociendo que la luz es fundamental para el desarrollo de los fotosintéticos, se podría empezar a pensar cómo el controlar esa iluminación disminuiría su actividad también. En este caso vemos una vitrina con unos restos humanos en donde no hay oxígeno. Como sabemos, pues para la mayoría de los organismos vivos el oxígeno es fundamental. Y al controlar esta presencia de oxígeno, al quitar el oxígeno, en este caso era una vitrina, pues se podía reducir la actividad biológica y pues la actividad de estos organismos que podrían deteriorar estos restos. Y en este ejemplo vemos también cómo el control de la temperatura, al disminuirla, al congelar por estos libros, se estaría, por un lado, disminuyendo la temperatura, que es pues muy importante para las funciones vitales y hay rangos de temperatura que son óptimos para ciertos grupos de organismos, y por otro lado se está disminuyendo la disponibilidad de agua. El agua deja de estar disponible en su forma líquida y se congela, y pues en estas condiciones no puede haber actividad microbiana. Estos son algunos ejemplos que nos dan unas ideas de cómo entender los requerimientos de los organismos y su relación con el medio ambiente nos puede ayudar a pensar en estrategias para prevenirlos o para controlarlos. Bueno, si nos vamos a la punta del triángulo que nos habla de la materialidad de las colecciones y lo importante que es esto para ver si es posible o no que se dé un proceso de biodeterioro, hay que hablar de este término que es la biorreceptividad
que se define como las propiedades de un material que los hacen susceptibles al establecimiento y desarrollo de organismos vivos. Esto tiene mucho que ver con otras propiedades de los materiales, como por ejemplo la porosidad, la permeabilidad, la composición de esos materiales. Aquí volvemos a hablar exactamente de las moléculas que componen esos materiales y también no solo de cómo, digamos, se elabora el material o el objeto como tal, sino de otros elementos que pueden ser añadidos, por ejemplo, en las restauraciones o en este caso en la preparación de los ejemplares para la colección. Estamos hablando de adhesivos que puedan convertirse en nutrientes adicionales para los organismos causantes de deterioro y, bueno, otros materiales añadidos. Aquí volvemos a hablar de las condiciones medioambientales, nuevamente porque son fundamentales para que estos organismos vivos puedan colonizar los materiales. Si no tenemos estas condiciones, es muy difícil que se dé un proceso de biodeterioro. Bueno, y aquí reitero la importancia de conocer la materialidad de las colecciones y de tenerla muy presente cuando tomamos decisiones, ya sea a la hora de almacenar o a la hora de exponer. ¿Por qué? Porque la materialidad, pues no solamente nos va a mostrar qué tan susceptible es un ejemplar a los agentes de biodeterioro, sino a otro tipo de deterioros también. Y bueno, esto es fundamental, como les decía, a la hora de tomar decisiones de conservación, de restauración, de exposición, de almacenamiento y demás. Bueno, para esto ya entrando un poco en materia, pues después de toda esta teoría sobre el biodeterioro, quiero retomar aquí esta categorización que hace Simons y Muñoz, que están aquí presentes en su libro, para mostrarles estos grupos o esta forma de categorizar las colecciones biológicas. Ellos han clasificado el grupo 1 como ejemplares en seco y como podemos ver dentro de estos ejemplares en seco, pues encontramos colecciones de plantas, animales, huesos y dientes, conchas, piedras, fósiles y minerales. El grupo 2 como los ejemplares en líquido, que pues vemos aquí también en la imagen, y el grupo 3 lo clasifican como la documentación. Y bueno, aquí también hablaremos un poco de la importancia de esto y cómo los fenómenos de biodeterioro pueden también afectar este grupo. Si hablamos un poco de la materialidad de cada uno de estos grupos que nos presentan Simons y Muñoz, aquí podemos ver algunos ejemplos de los grandes grupos de materialidades que podemos tener en las colecciones biológicas. Estos serían las pieles y las plumas, los exoesqueletos en las colecciones entomológicas, todo el material vegetal en colecciones de botánica y herbarios, plumas y los huesos. Estos serían como a grandes rasgos los materiales con los que podríamos encontrarnos en las colecciones biológicas. Y bueno, y si ya entramos al detalle para entender un poquito cuál es esa composición o esos nutrientes que pueden ser digamos, el punto de arranque para los procesos de biodeterioro para los organismos, vamos a hacer un paso muy rápido por algunos de estos materiales como la piel. Aquí pues veremos que la composición fundamental serán proteínas a grandes rasgos, especialmente la queratina, el colágeno, la elastina y bueno, también hay una composición de grasa. Todo esto pues pueden ser nutrientes para los organismos. En el caso del pelo, también tenemos una presencia de queratina, que es una proteína también y que puede ser un nutriente para el crecimiento microbiano. Cuando hablamos de las plumas, vemos aquí en esta tabla los componentes principales de las plumas que han estudiado diferentes autores y vemos como en todos los casos de todos estos estudios, la composición principal son las proteínas. Vemos aquí mayor porcentaje son las proteínas. En exoesqueletos, en las colecciones de artrópodos e insectos también podemos ver la presencia de quitina, en este caso ya es un polisacárido, son azúcares, y que bueno, son también degradables por los microorganismos. En el caso del hueso, volvemos a las proteínas, la composición en colágeno, pues también son nutrientes para el crecimiento microbiano.
Y en el caso del material vegetal de los herbarios y colecciones botánicas encontraremos una gran presencia de celulosa, pectina, hemicelulosa, lignina y algunas reservas de azúcares, por ejemplo, en las flores. Vuelvo aquí al tema del grupo 3 de la documentación, con el caso de las etiquetas que también pues tienen una composición en celulosa, por ser la mayoría en papel, y que también pueden ser susceptibles a estos procesos de biodeterioro, pues conduciendo también en muchos casos a la pérdida de la información que contiene. Bueno, ahora veremos a partir de este momento como un camino, un recorrido en el que trataremos de abordar el tema de los materiales, que ya lo abordamos. Hablaremos de los agentes, los mecanismos y los indicadores de biodeterioro. Digamos que al entender todo esto, ya podemos ir imaginándonos en nuestras colecciones específicas cada uno de estos elementos para ir pensando qué información puede aportar para la toma de decisiones en nuestras instituciones propias. Bueno, en el caso de los organismos, estos agentes que serían los causantes de estas alteraciones en los materiales, haré un poco más de énfasis en el tema de los microorganismos, especialmente los hongos, y pues es importante recordar la omnipresencia de los microorganismos, es decir, pues ellos están presentes en todas partes, digamos que conviven con nosotros desde siempre, y por eso es muy difícil o imposible, diría yo, tener un ambiente que no tenga microorganismos. Desde ahí pues ya podemos empezar a pensar que las estrategias pues deben ir enfocadas no tanto a eliminar por completo la presencia de microorganismos de un lugar, porque es muy difícil, pero sí a reducir y a mitigar un poco el efecto que pueden tener en nuestras colecciones. Algunas de estas fuentes de microorganismos serán pues el aire, que es como un lugar donde los microorganismos están todo el tiempo. También en el material particulado, o lo que llamamos en algunas ocasiones como el polvo, por lo cual el control de este material que se deposita sobre los objetos pues va a ser muy importante. También estarán en nuestras manos, hacen parte también de nuestra carga en la piel, en otros objetos contaminados, y pues veremos que una de las medidas que podemos tomar es controlar estos objetos o otros ejemplares, especímenes que pueden entrar en contacto con nuestra colección. Y bueno, también podemos ver casos como por ejemplo los ácaros u otros insectos que pueden transportar específicamente hongos en sus patas, o los roedores también cuando hacen tránsito de un lugar a otro. ¿Cómo colonizan los materiales estos microorganismos? Empezamos con el material, que como hablábamos ahorita, pues tienen muchos nutrientes que pueden ser metabolizados por estos grupos biológicos. Y bueno, y aparte que están en todas partes, como estábamos hablando aquí, entonces es pues, muy difícil controlar que no entren en contacto con nuestros materiales, con nuestras colecciones. Sin embargo, aquí hay un punto clave, y es que cuando ellos se encuentran en las condiciones medioambientales favorables, que hablábamos ahorita, especialmente condiciones de humedad relativa y de temperatura, empiezan a germinar sobre estos materiales y empiezan a consumir, a utilizar como sustrato, como nutriente, todas estas moléculas que hablábamos que componen cada uno de los tipos de colecciones. En este caso tengo pues aquí un ejemplo de la celulosa, y cómo el mecanismo que utilizarían estos organismos, estos microorganismos, sería el rompimiento de esas moléculas por la actividad enzimática. Luego pues entraría todo el metabolismo microbiano, y el resultado, o lo que veríamos nosotros en los ejemplares, pues es el producto de la producción de ácidos, de pigmentos, todas las alteraciones estructurales que pueden causar, la presencia de manchas, la misma biomasa, digamos el crecimiento del microorganismo sobre el material. Este sería un poco como lo que nos llevaría a entender el proceso y a ir pensando en qué parte podríamos actuar. Cuando hablamos de los indicadores de biodeterioro, esto es un aspecto muy importante, porque generalmente nos damos cuenta de un proceso o una afectación biológica cuando ya está demasiado avanzado, cuando ya pues hay que hacer muchas cosas para poder salvar los materiales.
Y traigo esta diapositiva aquí para expresar que si pudiéramos reconocer los indicadores de biodeterioro desde una etapa temprana, digamos, reconocer que ha iniciado el proceso, su control sería mucho más fácil que cuando nos damos cuenta ya en una fase tardía donde el daño ya está hecho. Si hablamos de indicadores de biodeterioro, nos referimos a estas manifestaciones visuales en el material, o sea, tal vez no podemos ver la bacteria o el hongo, pero sí vemos las manifestaciones de su actividad sobre el material. Y estos indicadores van a depender del material, del tipo de espécimen que sea y del tipo de organismo que esté colonizando. Entonces, va a ser indispensable que los encargados de las colecciones entrenen sus ojos para poder detectar estos indicadores como les decía, pues en unas fases tempranas del proceso para poder tomar acción antes de que la afectación sea mayor. Bueno, hablando un poco de los agentes, ya continuando con las esquinitas del triángulo, al hablar de insectos, que pueden ser un problema muy común en diferentes instituciones que custodian colecciones biológicas, estamos hablando que los ejemplares o los especímenes que contienen queratina, que veíamos en las materialidades, que son muchos en su material muy común, tienen un riesgo muy alto de infestación por insectos. También que se conoce que los objetos con suciedad, es decir, que están expuestos a la acumulación de material particulado, de polvo en las estanterías, en las vitrinas, en los diferentes lugares donde tenemos nuestras colecciones, están en mayor riesgo también porque los insectos tienen como esa preferencia por estas condiciones. Y esto pues también, digamos que aquí nos da un elemento el ir pensando cómo en la forma en que almacenamos las colecciones, por ejemplo, sabemos que hay insectos que tienen preferencia por los lugares oscuros, entonces al momento de almacenar en cajas, en pues, depósitos que no se revisan en muchos años, pues aquí estamos dándoles a ellos las condiciones que más les gustan, ¿no? Humedad, temperatura, oscuridad, entonces aquí podemos ir pensando también en cómo estas revisiones periódicas de estos lugares que dejamos cerrados y en cajas durante mucho tiempo serían muy importantes para detectar infestaciones pues antes de que sean más graves. También en la teoría nos dicen que pues ejemplares que han sido tratados previamente con pesticidas, pues digamos, son más resistentes a la actividad de estos insectos, pues por la misma actividad de estos pesticidas. Y también es conocido que por ejemplo, los ejemplares de taxidermia pueden tener infestaciones, signos de infestaciones antiguas, como este que vemos acá en la imagen, por lo cual muchas veces no es fácil reconocer si está activo o no este proceso y por eso es muy importante estar haciendo inspecciones constantes para ver si se trata solamente de esa manifestación que quedó en el pasado o si realmente hay nuevos organismos que están afectando las colecciones. Traigo aquí una tabla del ICOM-CC que muestra como una sugerencia para esta inspección periódica que les mencionaba con respecto a los insectos, y es una clasificación en niveles según se encuentre o no la presencia de estas plagas vivas o no. También esta inspección incluye no solamente encontrar el organismo ahí comiendo el material, sino también otros signos como por ejemplo sus excrementos o sus larvas o restos de estos insectos que puedan estar muertos también. Bueno, ya llegando a mi parte favorita, que son los microorganismos y especialmente los hongos, pues aquí tenemos que reconocer que ellos son especialistas en crecer en todos los materiales, en adaptarse a muchos ambientes y que, bueno, van a tener preferencia, por ejemplo, por materiales como la queratina, la celulosa, además porque tienen todas las enzimas necesarias para degradar estos materiales, por eso es que se convierten en un dolor de cabeza porque realmente les gusta mucho comer estos materiales. En cuanto a las condiciones de medioambientales, pues es bien conocido que prefieren los ambientes húmedos,
lo que no quiere decir que no puedan crecer en humedades más bajas. También vamos a poder ver aquí una influencia de la forma de almacenamiento que más adelante les presentaré. Y aquí pues es muy importante hablar del riesgo también que esto puede significar para las personas que manipulan estas colecciones si llegan a estar con presencia de ciertos hongos, ciertos géneros que pueden ser muy peligrosos o digamos patógenos también para el ser humano en el caso de pues, personas que estén inmunocomprometidas y puedan resultar afectadas en su piel y en sus uñas especialmente. Para el caso de las colecciones entomológicas que hablábamos que tienen pues una composición en quitina, es un poco más difícil si lo comparamos con las colecciones que tienen otros materiales, porque no son muchos los microorganismos capaces de producir las enzimas que rompen la quitina, las quitinasas microbianas. Solo se han reportado algunos géneros, pero es posible que se den estos casos también de degradación de la quitina. Bueno, y aquí ya vamos a empezar un recorrido de imágenes reales de casos en donde podemos ir analizando algunos de los factores que tuvieron que ver aquí en los procesos de biodeterioro en cada uno de estos casos. Traigo esta imagen de un ave en almacenamiento, pero sin ninguna protección. Como pueden ver ahí, hay restos o indicios de la acumulación del material particulado o suciedad, que llamamos o el polvo, que como veíamos en el mecanismo, pues están presentes allí los microorganismos y cuando encuentran las condiciones adecuadas empiezan a germinar y pues a crecer sobre los materiales. Aquí veríamos estos indicadores de biodeterioro como estas manchas, que bueno, aquí en este caso estarían muy relacionadas con la forma de almacenamiento sin ninguna protección y pues también con las condiciones medioambientales del lugar. Estas imágenes son de la colección de zoología de la universidad donde trabajo. Vemos en las flechas rojas, estoy señalando los indicadores de biodeterioro. En este caso, un material pulverulento de color amarillo que correspondía a un hongo filamentoso. Y aquí también era una piel de un mamífero que también, bueno, hay como está claro el indicador de hongos, como este material pulverulento blanco, también un poco algodonoso. Voy a resaltar que esto estuvo almacenado mucho tiempo en cajas de cartón y el lugar donde está esta colección es muy húmedo, es a las afueras de Bogotá, en la sabana de Bogotá, y pues es un lugar que suele tener humedades bastante elevadas, por lo cual el almacenamiento en cajas de cartón pues no era muy adecuado porque el cartón es un material higroscópico también que ayudaba a conservar esa humedad en el interior de la caja donde estaba almacenado, y pues aquí vemos todo lo que pasó sobre la piel. Este caso es de verdad crítico, como vemos aquí es un ejemplar de un ave, y bueno, esta es otra que se ve también pues los indicadores de biodeterioro, pero también pues algunos indicios de una mala preparación del ejemplar. Desde el momento de su preparación, digamos que ya tenía algunos problemas y se almacenó en una bolsa plástica. Vemos aquí este otro que también estaba en bolsa plástica. Como les comentaba, es un lugar muy húmedo y pues la presencia de microorganismos siempre está. Vemos aquí cómo se desarrolló el hongo y pues bacterias. Aquí vemos esta textura como un poco más viscosa. Se estaban desarrollando los dos sobre el ejemplar. Y pues la bolsa plástica dio todas las condiciones para crear un microclima en el que ellos pues realmente estaban viviendo felices ahí sobre el ave. Como historia triste, pues este ejemplar se dio de baja porque, digamos, el daño ya estaba muy avanzado. Tal vez si se hubieran dado cuenta antes, se hubiera podido sacar de la bolsa y hacer algún tipo de tratamiento de limpieza, pero pues ya era demasiado tarde y la decisión de los encargados de la colección fue dar de baja este ejemplar. Además, porque también se había convertido en un riesgo para el resto de la colección al estar almacenado en el mismo lugar. Vemos aquí también, no sé si se alcanza a ver, pero la flecha roja señala hongos creciendo en un pico de esta ave. Pues nos llamó muchísimo la atención porque pues como sabemos es un material más duro, más difícil de romper, de degradar, y pues este hongo seguramente era muy
muy fuerte porque estaba creciendo sobre el pico. Vemos aquí en la parte de abajo izquierda un ave, pues era un esqueleto, sin embargo, pues vemos también como una mala preparación puede conducir también a aportar nutrientes adicionales, como les mencionaba en el tema de la biorreceptividad. En este caso, pues quedaron restos de plumas y pues algunos tejidos y pues allí aprovecharon los microorganismos también para desarrollarse. Aquí, bueno, vemos otro en la zona de los ojos. Esta piel también de un mamífero vuelve y juega, estaba almacenada en caja de cartón y como pueden ver aquí donde está señalando el bisturí con el que estábamos tomando algunas muestras, se ve esa textura propia de los hongos filamentosos que están colonizando la piel y el pelo en este caso. Tenemos aquí un mamífero, también se puede ver pues estos indicadores de biodeterioro que estábamos estudiando. Este era pues hueso, también pues mala preparación y pues estábamos aportando nutrientes. El hueso no es tan fácil de degradar, pero cuando dejamos cosas que sí son más fáciles, pues ahí pueden empezar a desarrollarse los microorganismos. Vemos este también con pues algunos restos de insectos, hongos filamentosos, nuevamente en bolsa plástica. Estos eran ejemplares del herbario de la universidad. Vemos como los hongos filamentosos no solamente colonizan la planta, el material vegetal, sino también los soportes. Vemos aquí en estas manchas. Y bueno, una vez empiezan a colonizar el soporte, es muy fácil que empiecen a colonizar también el material vegetal. Ya veíamos unos indicios que estaba colonizando aquí el ejemplar. Vemos aquí también en la flecha roja crecimiento de microorganismos. Y esta foto que pues la he tomado del profesor John Simmons, que ha sido mi profesor también, y desde que él me envió esta fotografía, pues quedé realmente impresionada y tengo que decir que jamás he visto algo igual. Este pues es un ejemplar que estaba, unas iguanas, si no estoy mal, que estaban conservadas en líquido, en formol y luego en alcohol, y después de un proceso de evaporación de ese alcohol en el que estaban conservadas, pues tenemos un universo maravilloso de microorganismos de todos los colores y formas. Y bueno, esto creo que nos lleva a hablar un poco del riesgo en el que están las colecciones conservadas en líquido cuando ocurre esta evaporación pues, de estas sustancias que pues, están en este lugar es precisamente para evitar el crecimiento microbiano. Aquí traigo una etiqueta de los ejemplares que de diferentes problemas tenía, pero quiero mostrar aquí también cómo el biodeterioro puede afectar las etiquetas y cuando tenemos hongos creciendo sobre las etiquetas, pues digamos que se convierte en una fuente adicional de microorganismos para los ambientes en donde almacenamos las colecciones. Bueno, estas son imágenes de microorganismos que fueron aislados de algunos de estos ejemplares de la colección de zoología. Esto hizo parte de un proyecto de Nieto y Arias en el 2017, estudiantes de la Universidad Militar, donde aislaron específicamente cuáles eran esos organismos que estaban creciendo en esos indicadores y que queríamos comprobar si realmente se trataba de una actividad biológica. Posteriormente al aislamiento de estos microorganismos, pues quisimos comprobar el mecanismo. Entonces aquí otra estudiante, Carrillo, en 2017, quiso comprobar que estos organismos realmente estaban degradando el material, estaban comiéndose el pelo y la pluma en este caso. Entonces se evaluó en laboratorio la capacidad de producir las enzimas para romper estas proteínas, como podemos ver aquí. Bueno, esto tengo que decirlo, de la izquierda era en control, un hongo que supuestamente tenía muy buena actividad proteolítica, es decir, de romper proteínas, y vemos como comparado con nuestros microorganismos que aislamos de la colección, pues realmente nuestros microorganismos eran más poderosos y podían romper más proteínas que el control. Esto ya nos dice mucho del riesgo en el que están nuestras colecciones. Esta estudiante también hizo observaciones al microscopio para ver cómo estos hongos podían colonizar las fibras, que este era pelo de mamífero, cómo podían rodear
Aquí lo que vemos es este hongo. Todo lo azul es el hongo, con un colorante, el azul de la propanol, que algunos deben conocer. Y vemos cómo está penetrando, todo esto azul que vemos es al interior de la fibra capilar, el hongo. Es por estas capacidades que tienen ellos para degradar los materiales. Vemos aquí nuevamente el hongo colonizando y cómo puede causar algunas rupturas a medida que coloniza y que degrada la queratina. Listo, y bueno, ya entendiendo un poco y viendo algunos de estos ejemplos, creo que podemos entrar a hablar de las estrategias, sobre todo de prevención y control del biodeterioro, pues que nos ha traído aquí el problema, entender el problema, identificar realmente cuál es el problema para cada una de las colecciones. Yo diría que es fundamental no solamente partir de lo que nos puedan decir o los expertos o lo que podamos encontrar en un libro sobre qué hay que hacer o cuál es la receta mágica para controlar un problema, sino hacer un diagnóstico realmente integral para comprender cuál es el material, los agentes, los mecanismos, las causas, los efectos, y de esta manera pues poder pensar en proponer las soluciones, ¿no? Según nuestros materiales, nuestros recursos, lo que tenemos disponible en la institución, el entorno en donde estamos, porque muchas veces encontramos como soluciones por allá no sé, los museos del Smithsonian y nos encontramos con nuestras instituciones en las que nuestros espacios son diferentes, nuestras colecciones son diferentes, los recursos que tenemos disponibles son diferentes. Entonces, este enfoque estará más hacia el comprender el proceso y las posibilidades que tenemos para aplicarlos ya específicamente en cada colección. Como ustedes pues ya habrán visto también en otras charlas de este encuentro, cuando hablamos de la conservación, pues podemos hablar a nivel de conservación preventiva, controlando el medio ambiente en el que se encuentran las colecciones, y de la conservación activa o conservación curativa, que ya sería en nuestro caso cuando el daño está hecho y debemos hacer algo para detener ese proceso de biodeterioro que está en curso. En el caso de la conservación preventiva, pues rápidamente solamente quiero hacer énfasis en que hablamos de conservación preventiva no solo cuando tenemos algo almacenado, sino en todas las etapas, en el almacenamiento, en la exposición, en el embalaje, en la manipulación. Y esto incluye no solamente el medio ambiente, sino el personal. Entonces, para nuestro caso del biodeterioro, veremos más adelante cómo el personal que está en contacto, no solo para evitar que manipulen o que coman en el laboratorio es importante, sino también la capacitación que debe tener todo el personal que tiene que ver con nuestros ambientes donde hay colecciones, específicamente el personal de limpieza y aseo, por ejemplo, cómo desde su actividad pueden ayudar muchísimo, nos pueden ayudar muchísimo a mitigar o a prevenir estos procesos de biodeterioro. Y bueno, aquí vuelvo a citar a John Simmons, pues que algo que conocemos todos y es que siempre será menos costoso evitar que recuperar o tratar. Y por esto mi enfoque está más hacia ese lado de cómo podemos evitar o prevenir el biodeterioro. Algo que también tendremos en cuenta es que todas nuestras acciones no solamente van a ir enfocadas al objeto como tal, sino todos esos niveles en los que está en contacto el objeto, es decir, desde el embalaje, el mobiliario, la sala, el edificio, todo lo que podemos hacer para mitigar estos riesgos. Y yo creo que esta es tal vez la diapositiva más importante de esta charla y es lo que nos lleva a pensar es finalmente qué podemos hacer. Si retomamos este triángulo de la enfermedad o el triángulo del biodeterioro en este caso, entonces ya podemos pensar en algunas medidas para evitar que se dé ese triángulo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en cuanto a los organismos, a la presencia de organismos? Para esto hay cosas que podemos hacer fácilmente y es como mantener las zonas de almacenamiento y de exposición limpias, porque es bien conocido que la suciedad atrae plagas, no solo micro, sino macro, como los insectos o los roedores. Entonces, un buen programa de limpieza periódica, vamos a hablar más adelante también sobre esto, nos ayudará muchísimo a mitigar, tener zonas limpias, despejadas. Es una medida fácil y que sin duda nos ayuda.
Algo que puede ser obvio, pero el prohibir comer o tener recipientes de basura en las zonas donde están las colecciones es fundamental. Bloquear las posibles entradas de organismos, donde podamos ver que puedan ingresar roedores o insectos de otras partes. Cuarentenas de objetos o de especímenes que entran a las colecciones. Una adecuada manipulación, monitorear la carga microbiana. Más adelante hablaremos de esto, pero el conocer cómo está nuestra carga microbiana puede ser de gran ayuda. En la esquina de los materiales, pues si bien no podemos cambiar la materialidad de los objetos porque así son, sí podemos pensar en cosas como reconocer cuáles son los materiales que son más susceptibles y a quienes debemos hacerles un seguimiento más juicioso y más exhaustivo para detectar a tiempo, para inspeccionar y detectar a tiempo, para tratar si es necesario, como en el caso que les mostraba del ave que perdimos por estar en la bolsa y que nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando allí, tratar a tiempo y, digamos, por un servicio especializado que incluya el reconocimiento de la gente y qué es lo que puede detener ese agente, no como una cura mágica de aplicarle algo a todo lo mismo sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo allí. Podemos pensar también en ubicaciones estratégicas, si sabemos que ciertos materiales son más susceptibles, más bioreceptivos, podemos evitar, por ejemplo, las zonas más húmedas de nuestros depósitos, tratar de alejar de allí los materiales que sean más susceptibles, entre otros, o invertir el presupuesto que tenemos en unidades de almacenamiento especiales para esos materiales que son más susceptibles. Ahí podemos ir pensando en diferentes estrategias. Y en la esquina de las condiciones medioambientales, pues podemos hacer cosas como monitorear estas condiciones de los depósitos o de las salas de exposición, específicamente conocer cómo está la humedad relativa, la temperatura, hacer cosas como que las limpiezas sean adecuadas, es decir, evitar la humedad, porque todo lo que hacemos puede tener una influencia en las condiciones medioambientales. Bueno, algo que también puede parecer obvio, pero estos mantenimientos e inspecciones de fuentes de humedad que podamos tener en el edificio y bueno, en casos de que sea necesario instalar equipos que nos ayuden a controlar la humedad, por ejemplo. Bueno, pasaré aquí ya rápidamente para finalizar en algunos tips o consejos que pues, como les decía al comienzo, es muy importante ir entrenando los ojos de quienes estamos en contacto con las colecciones para identificar los objetos o los ejemplares con afectación, ya sea por insectos o por microorganismos. Y esta inspección no solamente va dirigida a los ejemplares, a los especímenes, sino también al mobiliario. Esto es algo muy común y es que en algunas instituciones el mobiliario aún es en madera, entonces también puede convertirse pues, en un alimento y en una fuente, por ejemplo, de insectos que luego pueden transferirse a las colecciones. En el espacio, en el lugar donde están las colecciones también, estas inspecciones son muy importantes. En el tema de los ejemplares conservados en líquido, pues algo que podríamos fácil, digamos que se podría implementar es algunas marcas de nivel en los frascos que contienen los especímenes, pues para estar monitoreando a tiempo cuando empieza a ocurrir la evaporación de estos líquidos y no llegar al caso como el de las iguanas del profesor Simmons, sino pues detectar a tiempo que está ocurriendo esto. Algunos consejos para manipular estos ejemplares que puedan tener afectación biológica, que como les decía, pueden ser un riesgo pues, para los que manipulan la colección y también para el resto de la colección cuando tenemos materiales que están contaminados. Entonces, no olvidar el uso de guantes y mascarillas o tapabocas, que ya pues todos estamos familiarizados con el uso de estos elementos. Utilizar mesas que puedan ser desinfectadas, por ejemplo, mesas metálicas o plásticas que puedan ser desinfectadas. No almacenar materiales que veamos que tienen un poco de biodeterioro o de afectación en bolsas plásticas, porque pues ya sabemos cómo puede empeorar el problema si lo almacenamos ahí. Como mientras tanto lo voy a dejar en esta bolsa, puede ser peor. El tema de aislar, ahorita creo que también todos ya estamos muy familiarizados cuando hay algo contaminado, lo mejor es aislarlo para evitar que siga contaminando a los demás y
y bueno, que no se empeore el estado de la colección. Para esto, pues se recomienda tener un lugar especial en nuestros depósitos para ubicar allí todos los materiales que puedan estar contaminados hasta el momento en el que decidamos qué hacer y cuál es el tratamiento más efectivo o si se van a dar de baja de la colección. Esto es lo que les mencionaba de las cuarentenas, y es que cada vez que recibamos ejemplares en préstamo o que llegan nuevos especímenes que van a ingresar a la colección, mantenerlos separados un tiempo hasta que estemos seguros que no van a contaminar al resto de las colecciones, que no tienen ninguno de estos agentes biológicos. Una verificación muy detallada y por un tiempo al ingreso a las instituciones. Y bueno, estas serían cosas que también sería recomendable que tuviéramos muy documentadas en cada institución y que se cumplan realmente. Un programa de monitoreo y control medioambiental, que pues como hemos visto, el tema medioambiental es crucial para que se dé o no el biodeterioro. Programas de limpieza locativa, un programa de embalaje y almacenamiento de colecciones y bueno, manejo de prevención y manejo de desastres que no debería faltar también. Estos son algunos equipos que seguramente serán conocidos para ustedes para monitorear estas condiciones medioambientales. Tal vez el muestreador de carga microbiana o el muestreador microbiológico de aire puede no ser muy conocido, pero digamos en las universidades que tienen biología o microbiología podemos hacer alianzas con estas facultades para que los estudiantes de biología que conocen todo este tema de los microorganismos nos puedan ayudar a hacer esos monitoreos para conocer cómo está la carga microbiana de nuestros depósitos. Bueno, estos ustedes ya los deben conocer. Como les mencionaba, el tema de la limpieza locativa es fundamental porque ciertas cosas que hacemos, como por ejemplo limpiar los pisos con mucha agua, pues estamos aportando humedad extra a los lugares y estamos ayudando ahí a los agentes de biodeterioro, por lo cual la capacitación y el trabajo conjunto con los encargados de aseo y de limpieza en nuestras instituciones es fundamental. Poder hacer una capacitación realmente sobre los elementos que hay que usar, cuáles son los más adecuados para hacer la limpieza en este tipo de lugares, que es diferente, por supuesto, a la limpieza en otros lugares. Yo aconsejo mucho algo que, no sé, uno como que no lo piensa, no es tan obvio, pero la limpieza de las rejillas, de los deshumidificadores o purificadores de aire que podemos utilizar en estos lugares es fundamental porque son lugares donde se depositan también estos propágulos de microorganismos y ya he comprobado que es una fuente muy importante de microorganismos cuando no limpiamos estas rejillas. Y en el tema del almacenamiento de colecciones, pues ya nos hemos dado cuenta cómo es muy, muy importante almacenar en materiales adecuados, también según el tipo de colección. Voy a mostrar aquí algunas imágenes, ejemplos de formas de almacenamiento que he visto en museos con estas colecciones. Bolsas plásticas, que yo pues no las odio, no las recomiendo, pero en ambientes sobre todo donde sabemos que la humedad y la temperatura puede ser alta, pues el uso de bolsas plásticas no es muy recomendable. Estas canastas sí podrían ser recomendables, sin embargo, faltaría alguna protección para evitar que se depositara material particulado, que ya sabemos que es una fuente de microorganismos. El tema de las mobiliario en madera, que sé que muchas instituciones lo tienen, puede no ser tan recomendado, sobre todo cuando no tenemos un buen control medioambiental, como vemos aquí. Incluso tenemos microorganismos, hongos creciendo sobre la madera donde está almacenado esta ave y que está en una bolsa plástica. Ahí vamos viendo como posibles riesgos. Aquí están nuevamente las bolsas plásticas que les contaba, sobre todo si los materiales ya vienen contaminados y húmedos, pues meterlo en una bolsa plástica no es una buena idea. Bueno, de esto encontramos mucha teoría de materiales que pueden ser utilizados para el almacenamiento de colecciones y que pues cada uno puede ir viendo cuál es el más adecuado según sus colecciones, según sus recursos, según la institución. Lo que sí recomiendo en este caso y que hemos visto que el almacenamiento es tan importante es utilizar algunas ayudas, algunas barreras, como por ejemplo
La tela quirúrgica, que se consigue fácilmente, nos puede ayudar a hacer cortinas para proteger del material particulado, más es un material respirable que no acumula humedad, no forma como estos microclimas. Si vamos a utilizar cajas, pues evitar el cartón y todos estos materiales que puedan ser higroscópicos, sino reemplazarlos por otros que puedan ofrecer una barrera de protección. Digamos que aquí tampoco hay una receta universal de esta es la mejor caja, este es el mejor material, pero en teoría, y lo que vemos también en la teoría es que hay que evitar materiales que sean ácidos, que puedan atraer plagas, que pierdan sus propiedades con el tiempo, y más bien buscar materiales que puedan proveer cierta protección, que sean resistentes, que no sean tan bioreceptivos. Esta era una prueba que hice, poner a crecer hongos y bacterias en un cartón que era utilizado para hacer cajas de almacenamiento. Pues miren el crecimiento ahí también. Esta es una estrategia que se empezó a utilizar en la colección de zoología de la Universidad Militar y es el almacenamiento en cajas de cartón plast, que es un material que se ha hecho conocido últimamente, es resistente al agua, no es bioreceptivo, es fácil de manipular y pues la estrategia de utilizar bolsitas de sílica gel que pues nos permite también monitorear el tema de la humedad cuando hay un cambio de color, cuando se saturan. Puede ser una estrategia. En este caso nosotros adoptamos esta estrategia y ha funcionado hasta el momento. Y bueno, ya ahora sí para finalizar, en el tema del control del biodeterioro, como les digo, no quisiera dar una receta mágica de utilice este producto, haga esta cosa, porque digamos que depende mucho de las condiciones del ejemplar, de los microorganismos que estén creciendo, si es posible intervenir o no, según el estado de conservación del espécimen. Bueno, muchas, digamos, factores que deben estar ahí presentes a la hora de tomar una decisión. Pero solamente quiero mostrarles algunos estudios que, como les decía al comienzo, yo creo que esto es lo que nos puede brindar más información para tomar decisiones. Este es el caso de una colección de anatomía que pues estaba muy afectada por hongos, como podemos ver aquí. Después de, bueno, un problema de humedad y de un problema con el sistema de recirculación de aire en el museo, resultó muy afectada, era una colección pues de restos humanos. Y después de hacer todo el estudio de cuáles eran los microorganismos que estaban creciendo y cuál era la mejor concentración de etanol, en este caso decidimos usar solo etanol porque no era tóxico y además digamos, no estábamos introduciendo nuevos químicos a los ejemplares, a las piezas, en el caso de que se quisiera hacer algún estudio de ADN o algún estudio biológico. Decidimos utilizar etanol y solo después de encontrar cuál era la concentración de etanol más efectiva para esos hongos que estaban creciendo en esas piezas, pudimos hacer el tratamiento de limpieza antes y después y pues ahí podemos ver el cambio y pues la importancia también de mantener unas buenas condiciones medioambientales después del tratamiento, porque si no, no hacíamos nada y todo iba a volver a aparecer. Y ya, para finalizar, traigo estas imágenes de un estudio que estamos haciendo con los estudiantes de biología de la Universidad Militar y podemos ver cómo para unos hongos que aislamos de las pieles de mamíferos que les mostré en unas imágenes, el etanol, el 70% que íbamos a utilizar, pues no tenía ningún efecto. Lo que buscábamos era halos de inhibición y pues vemos aquí como no hay ninguna inhibición después de, pues con un tratamiento al 70%. En cambio, con etanol al 80% sí veíamos un halo de inhibición. Esto cierro solamente con la necesidad de realizar más estudios, evaluar diferentes posibilidades de agentes biocidas o de tratamientos biocidas, así no sean químicos. Creo que es un campo que está muy abierto y en el que tenemos que seguir trabajando de la mano pues también de la academia y pues de diferentes disciplinas que puedan unirse aquí para aportar información. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Magíster María Camila. Realmente muy práctica y útil la información
brindado. Creo que todos hay un montón de preguntas porque hay un montón de afectaciones y gente que quiere saber pues justamente cómo tratar algunas de estas cuestiones. Entonces, bueno, la primera pregunta tiene que ver con cuándo dar de baja una colección por agentes biodeteriorantes y también cuál sería ese procedimiento que hay que seguir cuando se da de baja, qué hacen con esas muestras que se dan de baja. Respondo ya, Ina, ¿sí? Bueno, con respecto a la decisión de dar de baja o no, creo que eso tiene que ver con las políticas que tenga cada museo, cada institución. Nuevamente, no puedo decir cómo se decide, generalmente se hacen unos comités de los encargados de la colección y toman decisiones pues basados en, digamos, la representatividad de ese ejemplar, la posibilidad de colectar otro o no. Desde este punto, pues técnicamente habría que ver si es posible un tratamiento o no, si el daño ya está en un nivel avanzado en el que, digamos, que ningún tratamiento serviría. Entonces es como un conjunto, un conjunto de criterios que depende de la institución y de las políticas de cada institución. Y la otra, ¿cuál era? Se me olvidó. Sí, creo que ya le respondiste las dos, era ¿Sí? cuándo dar de baja y la siguiente era qué procedimiento dar, o sea, qué procedimiento seguir cuando se da de baja, o sea, qué haces con esa pieza que está contaminada. Ah, ya, pues en el caso que conozco de la universidad, pues se maneja como material biológico, pues rojo, en bolsa roja para incineración, pero pues me imagino que cada institución debe tener sus protocolos. Ya, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo explicar de Laura Alejandra Rincón al personal algunos protocolos, ¿no? Por ejemplo, el tema de no comer en el lugar del museo, ¿cierto? ¿Cómo explicar por qué no se puede comer dentro de la colección Ujú. y cómo esta plaga, a estas plagas afectan las colecciones? En el caso de colecciones también líquidas, ¿cómo explicar pues que tienen estas afectaciones, que pueden tener estas afectaciones? Y por otro lado también, bueno, en el caso de algunos museos que se tienen que compartir espacios de oficina, eh, por ejemplo, en el que la única división de espacios son muros, pero no hay puertas entre oficinas, laboratorios, colección, cómo manejar como este problema de plagas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la disposición de contenedores de residuos, ¿no? O sea, cómo lo Sí. manejas si no tienes como una división de espacios. Sí, yo entiendo eso, es muy difícil. Cuando yo trabajaba en un museo vivía peleando con todo el mundo porque era como, como que no entendían muy bien, pero sí, yo solo me comí unas galletas porque no puedo botar el empaque de las galletas. Y creo que ahí el tema va de la mano con la educación, digamos, como decían anteriormente, como mostrar que no es por molestar, sino porque todo tiene una razón y mostrar cómo todas nuestras acciones pueden llevar a algo así, pensemos que no. El destinar zonas específicas lo más alejadas, digamos, para comer, para botar la basura, creo que pues, es un asunto más como de compromiso y como de demostrar que, pues, que es por el bien de la colección. Sé que es Ya. difícil. Bueno, otra pregunta de Erika Natalia Salazar nos pregunta, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quisiera saber si hay literatura que nos recomiendes para saber sobre el tema, aparte del cuidado, manejo y conservación de colecciones de Simos y Muñoz Saba. Eh, Puedes consultar pues, artículos en revistas indexadas. No he visto como un libro específico para esto, pero sí diferentes estudios en revistas indexadas como con este tema de conservación de colecciones, de biodeterioro específicamente. Vale. Ahora, de Fernando Salazar hay una pregunta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable realizar inspecciones o monitoreo en colecciones herpetológicas para detectar deterioro? Sí, nuevamente creo que no hay un tiempo específico porque va a depender del medio ambiente donde estás. Si sabes que la humedad relativa de la temperatura en tu museo o en tu laboratorio es alta, yo recomendaría como al menos una vez al mes realizar una inspección. Y pues también depende de muchas cosas, ¿no? Del tamaño de la colección, del personal que pueda estar pues disponible para estas tareas, pero tratar de que nunca pase mucho tiempo, por lo menos cada 3 meses estar haciendo inspecciones. Ya, de Julieta Vargas,
¿Qué sería lo mejor para quitar grasa de pieles que se van a preparar en seco? Acerrín, bórax y además que no contamine las pieles para su uso en estudios de biología molecular. Yo creo que esa te la responde mejor el profe Simmons en el tema de preparación, ¿no? Ya. Y de la doctora Rita Gil, en los estudios que estáis haciendo el etanol, ¿lo aplicáis con agua o añadís además algún otro compuesto como por ejemplo cloruro de benzalconio para reforzar la acción? Bueno, sí está diluido con agua para alcanzar las concentraciones que buscamos. En este caso que te contaba, no añadimos cloruro de benzalconio ni ningún otro biocida. Sé que en otros campos sí se manejan y que es efectivo, pero en nuestro caso, como no queríamos causar interferencias, como por ejemplo con posibles estudios moleculares con las piezas humanas, no quisimos añadir nada diferente al etanol que se evapora y se va y no deja nada en la pieza. En cambio, el cloruro de benzalconio sí se quedaría ahí, podría ser un interferente para otros estudios. Por eso decidimos solamente tratar con etanol. Ya. La siguiente pregunta es sobre cómo reducir la cantidad de pesticidas teniendo en cuenta la salud de las personas que manejan colecciones biológicas y si es necesario realizar tratamientos químicos preventivos o solo se debe hacer cuando se evidencia una afectación. Sí, yo diría que entre menos intervengamos los materiales, entre menos químicos, cosas que puedan afectar otras con deterioros de otro tipo, pues sería mejor. Entonces diría que solamente en los casos necesarios y después de hacer todo el análisis de vale la pena o no tratar, solamente haría tratamientos para curativos, digamos, no preventivos. Y pues el tema de los pesticidas, que sí, pues es realmente un problema muy grave por la toxicidad. Entonces, pues sería evitarlos al máximo. Yo diría que eliminarlos. Ya. La siguiente pregunta es sobre cuáles serían los mejores materiales para almacenamiento de colecciones que permita la prevención de agentes de biodeterioro. En el caso específico de guantes y mascarillas, ¿cuáles serían los recomendables para problemáticas de biodeterioro? Bueno, para el almacenamiento, como les decía, pues va a depender mucho de las instituciones y el mobiliario que tengan, el presupuesto que tengan. A mí personalmente me gusta mucho el uso de este cartón plast, este material que es como inerte, es impermeable, no es bioreceptivo, no es tan costoso, se deja manipular fácil para hacer cajas, pero también hay otras posibilidades, como veíamos en las diapositivas, como el uso de ciertos recipientes plásticos, no sé cómo se llaman, como esas cajitas que tienen eh, pues cierres. Eh, digamos que más que decir qué hacer, lo que me atrevería a decir es que evitar, que sería pues el caso de las bolsas plásticas, sobre todo cuando tenemos un ambiente que no es muy adecuado, o el caso de las cajas de cartón, es más eso. Ya. Bueno, finalmente Ay, Soledad, perdón, se me sí, olvidó lo de los tranquila. guantes y el tapabocas. Pues ya menos mal que ya estamos como muy familiarizados con el tema. Eh, yo recomiendo los guantes de nitrilo, los que son azulitos, que se pegan menos a las manos, son más cómodos para trabajar también. Y el tema de la mascarilla o el tapabocas, pues no es necesario que todo el tiempo tengamos, pues estemos usando mascarilla, solamente si estamos trabajando con material que está muy contaminado, pues depende, podemos usar los tapabocas normalitos quirúrgicos, pero si pues es una persona que tiene algún riesgo con su sistema inmune y pues que el material está demasiado contaminado, pues recomendaría las mascarillas N95. Dale, muchas gracias. Y bueno, Soledad Tankov, desde el Facebook Live, recomienda como bibliografía biodeterioro del patrimonio histórico documental, alternativas para su erradicación y control de Milagros Bailant. Para las personas que estén interesadas en algún otro tipo de bibliografía, muchas gracias, Magister María Camila. Realmente un aprendizaje muy práctico, muy útil también para todas las personas que nos hacemos cargo de alguna manera de colecciones biológicas.